La carta a los Corintios en su capítulo 8. Primera carta a los Corintios en su capítulo 8. Vamos a estar leyendo solamente los 3 primeros versículos. Primera de Corintios 8, versículos 1 al 3. Primera de Corintios 8, versículos 1 al 3, y dice así la palabra del Señor. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Hermano, tome asiento, por favor. El título del sermón del día de hoy es El peligro del conocimiento. Quizás para nosotros, que pertenecemos a una iglesia, ¿cierto?, reformada, histórica, el solo hecho del título debe ser algo que nos familiarice. ¿Por qué? Porque si pensamos en qué caracteriza a diferentes denominaciones, ¿cierto? Ya a los bautistas se les considera como, ellos son muy bíblicos. Pero cuánto más cuando hablamos de un bautista reformado. Es como derechamente puro estudio. Quizás las palabras del apóstol son muy pertinentes para el día para nosotros el día de hoy. Nosotros ya venimos viendo, ¿cierto?, esta carta a los Corintios, que creo que ha sido una tremenda bendición para nosotros. En el capítulo 7, ¿cierto?, ya el apóstol Pablo había hablado todo el capítulo 7 de las relaciones personales, sentimentales. Pero aquí el apóstol Pablo, en este capítulo 8, que es un poco más corto, va a hablar particularmente de algo, ¿cierto?, que tiene que ver con los alimentos ofrecidos a los ídolos. Pero nosotros hoy día no vamos a tomar todo este capítulo, sino que nos vamos a centrar básicamente en las primeras palabras del apóstol, que están, ¿cierto?, en estos 3 versículos impregnadas. Y quiero que podamos juntos entonces introducirnos básicamente a este texto. Para eso ya nos metemos directamente al versículo 1, el que dice lo siguiente. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si nosotros quizás vemos a simple vista, nosotros vemos que el apóstol Pablo usa la palabra en cuanto a. Es como si nosotros viéramos la carta a los Corintios y viéramos que está hablando de temas diferentes, ¿cierto? De la unión, de la autoridad, de las relaciones personales, pero ahora empieza a hablar entonces de los sacrificados a los ídolos. Y nosotros podemos entender esto en virtud de que lo que está haciendo el apóstol Pablo escribiendo la carta a los Corintios es responderle una carta a los Corintios. Recordamos que anteriormente, desde la iglesia de los Corintios, había ido una carta hacia el apóstol Pablo que le preguntaba una serie de cosas, las cuales obviamente no la tenemos y no sabemos. Pero sí podemos entender de que el apóstol Pablo empieza a hablar de diferentes temas. Y aquí empieza a decir entonces, les voy a responder lo que ustedes me preguntaron respecto de los sacrificados a los ídolos. Es por eso entonces que el apóstol empieza a decir, en cuanto a la comida sacrificada a los ídolos, y empieza a hacer una enseñanza. Quizás comida sacrificada a los ídolos para nosotros el día de hoy no signifique absolutamente nada. Porque yo creo que nadie ha comido algo sacrificado a los ídolos aquí. O por lo menos, no algo que sepa que haya sido sacrificado a los ídolos. Para nosotros, para este tiempo, es algo raro. Pero en ese tiempo en el cual el apóstol Pablo escribe esta carta, era algo muy común.
Recordamos que el apóstol Pablo, llamado a predicarle a los gentiles, no solamente, él no predicó en Jerusalén, él fue a otros lados, Asia Menor, ¿cierto? Europa, y nosotros podemos entender que en esos lugares las civilizaciones eran paganas. ¿Qué quiere decir que eran paganas? Que tenían muchos dioses, diferentes claramente al Dios de Israel. ¿Y cómo ellos se relacionaban con ellos? Por medio de sacrificios. Esto ha sido algo histórico. La historia de la humanidad, siempre el hombre se ha, ¿cierto?, relacionado con Dios por medio de sacrificios. Esto tiene que ver con la religión. Ya hemos hablado de la religión en otros tiempos. Pero el hombre, tratando de conectarse, de religarse con esas divinidades, ¿cierto?, ha inventado una serie de cosas, ceremonias, poesías, cantos, rituales, sacrificios, ¿cierto? Entonces ellos practicaban mucho esto de sacrificar animales, en algunos casos humanos, eso era más terrible, pero en la gran mayoría eran animales. Y sacrificaban animales a los ídolos, y esa carne la comían ellos. Esto era lo que sucedía en el primer siglo, en ese contexto. Cosa que a nosotros hoy día no nos pasa, ¿cierto? Uno va a la carnicería y no hay secciones de carne sacrificada a los ídolos, no existe, ¿cierto? No, para nosotros es raro, pero en ese tiempo era importante. Ahora bien, ellos quizás, si nosotros especulamos un poco, ¿por qué le estaban preguntando los corintios al apóstol Pablo respecto de la carne sacrificada a los ídolos? También tenemos que ir un poquito hacia atrás. Se estima más o menos que la carta de los Corintios, esta primera, años 54, 55, se estima más o menos que se escribió. Pero unos poquitos años antes había sucedido algo importante en la historia del cristianismo. El primer concilio de la iglesia cristiana. Eso sucedió en el año 50 después de Cristo, ¿cierto? En el año 50, y lo puede ver en Hechos 15, ¿cierto?, se realiza el primer concilio de la iglesia cristiana. Alguien podría preguntar, bueno, ¿y qué es un concilio, cierto? Un concilio es una reunión, en este caso de los líderes de la iglesia, para resolver un tema que había en particular, o varios temas en ese tiempo, que se estaban dando. ¿Cuál era el contexto? Habían unos judíos, ¿cierto?, que nosotros los vemos, los rastreamos en todo el Antiguo Testamento, ¿cierto?, que cuando llega Cristo, muere, ¿cierto?, los apóstoles empiezan a predicar, se empiezan a convertir personas, estos judíos, ¿cierto?, que habían creído en Cristo, empezaban a ponerle a los hombres cargas adicionales, cargas religiosas. Por ejemplo, nosotros sabemos que somos salvos por gracia, no por méritos. En otras palabras, nosotros no tenemos que recurrir a los ritualismos del Antiguo Testamento. Pero estos hombres venían, los judíos le decían, sí, tú crees en Cristo, pero debes circuncidarte. Sí, pero debes guardar las fiestas. Sí, pero debes comer la comida de la dieta kosher, que es la dieta de los judíos. Una serie de cosas. Entonces, esto empezó a generar problemas. ¿Por qué? O somos libres de todas estas cosas, o tenemos que apegarnos. Y entonces, la iglesia se reúne en el año 50. Y llegan a una conclusión. Se levanta el líder de la iglesia en ese momento, que entendemos que tiene autoridad derechamente de Dios, y dicta lo siguiente, Hechos 15, versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Entonces, si nosotros pensamos en esto, ¿cuál fue el veredicto? Se le dijo a los creyentes que son salvos por gracia, pero las palabras que están aquí son una recomendación, una especie de ley, pero no una ley que podríamos ser inapelable, sino que es una recomendación. Él dice, si os guardareis, bien haréis. Y dice lo siguiente entonces, que se abstengan de comer comida sacrificada a los ídolos.
Ya nosotros sabemos que para nosotros quizás lo demás sería no comer sangre, a los que les gustan las prietas y el ñache y todas esas cosas, bueno, sería bueno que no lo hicieran. Aquí dice entonces, ¿para qué hablar de la fornicación? Eso está en la ley. Pero aquí hay un tema con la comida sacrificada a los ídolos, que quizás para nosotros no tiene mayor relevancia. Para los corintios del primer siglo era un tema. ¿Por qué? Porque había mucha carne, particularmente, sacrificada a los ídolos. Entonces, aquí la pregunta quizás podría haber sido, ¿hasta qué punto yo tengo, o nosotros como gritos, tenemos que cumplir esto de no comer carne sacrificada a los ídolos? Por lo demás, también tenemos muchas cosas, muchas variables. En esos años la comida no sobraba como hoy día. Hoy día, ¿cierto? En el mundo se botan toneladas y toneladas de comida. Nosotros mismos en nuestros hogares, ¿cierto? Botamos mucha comida, pero en esos tiempos no era igual. Por tanto, si se mataba un animal para comerse, era algo que debía aprovecharse, ¿no? Había una serie de variables por las cuales era muy normal que los corintios tuvieran preguntas respecto a esto. Por tanto, entonces, le preguntan al apóstol Pablo y el apóstol Pablo, si bien va a responder esto, va a responderlo no directamente atacando al punto, sino que magistralmente el apóstol Pablo va a aprovechar esta instancia de dar un mensaje mucho más importante para la iglesia, ¿cierto? Y el apóstol Pablo entonces comienza respondiendo y hablando del conocimiento. Él empieza hablando de que todos tenemos conocimiento y de que este conocimiento envanece. Ojo con esto, hermanos, porque detrás de esto hay una profundidad importante, hay una profunda verdad, y es que si bien el apóstol Pablo se estaba refiriendo al conocimiento en general, particularmente de que todos entendían, porque era algo normal, volviendo al concilio de Jerusalén, cuando el apóstol Pablo sale del concilio de Jerusalén, sale con una misión, anda y este dictamen dalo por todas las iglesias por las cuales tú vivas. Entonces todos conocían la ley, todos conocían este mandamiento. Pero el apóstol Pablo entonces empieza a hablar del conocimiento y de que todos tenemos conocimiento. Y sin lugar a dudas es una realidad, todos conocemos algo. La palabra conocimiento, una palabra quizás muy amplia, ¿no? Se podríamos hablar de muchos conocimientos. Pero nosotros los vamos a encapsular en el conocimiento que tiene relación con Dios, con la palabra, con la dinámica espiritual. Vamos a reducir esta palabra conocimiento a lo espiritual. Para nosotros, como habíamos dicho en la introducción, bautistas, reformados, ¿cierto? El conocimiento es algo que viene, digamos, muy de la mano. Nosotros en general, ¿cierto? Estudiamos mucho la historia, estudiamos y entendemos conceptos como la teología sistemática, cosas que en general en la iglesia como que no entienden, ¿cierto? Tenemos entendimientos de confesiones, ¿cierto? Y de mucha terminología, y hablamos de soteriología, y hablamos de un montón de cosas que la gente en general no entiende. Y la verdad que muchos cristianos tampoco entienden. Nosotros quizás debemos entender estas palabras quizás con mucha más atención. ¿Por qué? Porque lo que dice el apóstol Pablo ciertamente tiene una tremenda verdad. Y es que el conocimiento, hermanos, envanece. El conocimiento, de alguna manera, lo que hace es atacar o ponerle una llamita a nuestro orgulloso corazón. ¿Para qué? Para hacerlo crecer, ¿cierto? Para levantarse, para enaltecerse, para enorgullecerse. Y esto es algo no solamente de nosotros como iglesia, sino que es parte del humano. El humano, que tiene un corazón perverso, al verse dotado de cosas que los demás no tienen, tiende a enaltecerse.
tiende a envanecerse. Nosotros, a través del conocimiento, tendemos a envanecernos, a endurecernos. Es algo que nos juega en contra porque nos hace arrogantes. El conocimiento genera en nosotros o condiciona en nosotros la forma en que nos relacionamos con los demás. Y esto es algo en lo cual nosotros tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta el conocimiento nos envanece. Sin darnos cuenta el conocimiento nos envanece. Nuestro corazón es muy, pero muy engañador. Recordemos lo que dice la Escritura, ¿cierto? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá, cierto? Es una realidad que ni siquiera nosotros mismos conocemos las profundidades de la maldad que hay en nuestro corazón. Y nosotros muchas veces nos damos cuenta de que estamos mal cuando alguien derechamente nos confronta y nos dice, oye, están mal. Porque nosotros nos dejamos llevar, nos deslizamos. En virtud de nuestra conducta no nos damos cuenta y sin darnos cuenta muchas veces nosotros vamos radicalizando nuestro envanecimiento y estamos comportándonos como un verdadero carnal, como un déspota, ¿cierto? Como alguien que tiene estos instintos de superioridad, que mira en menos a los demás. No escuchamos a los demás, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos dicho o hemos escuchado a hermanos decir, yo no entiendo cómo el de allá no entiende, ¿cierto? Yo no entiendo cómo él no hace estas cosas. Detrás de eso hay un tremendo orgullo también, hermanos, y aquí hay que tener cuidado. Yo no entiendo por qué él no obedece. Pero yo sí lo hago, ¿cierto? Nosotros, sin darnos cuenta, tendemos a envanecernos, a expresar nuestra forma, nuestro orgullo, de una manera, ¿cierto?, que se materializa por medio de sentirme superior a los demás. ¿Y esto qué trae? Trae muchas cosas, ¿cierto? El envanecimiento trae consigo mismo falta de misericordia, falta de paciencia, falta de amor, falta de entendimiento, ¿cierto? Falta de perdón. Generalmente el envanecido es el que le cuesta mucho perdonar. Pero el apóstol Pablo, y antes de seguir quizás profundizando en esto, el apóstol Pablo deja claro que si bien el conocimiento envanece, ya sabemos que la palabra vano significa que no sirve para nada. Eso es algo vano, ¿cierto? ¿Acuerdan la revista Vanidades? Era una revista de ocio. ¿Perdamos el tiempo? Bueno, veamos la revista Vanidades, porque son cosas vanas. El mundo se mueve en vanidades, ¿cierto? Si quizás pensáramos en un sentido más profundo de la existencia misma de la vida, y si nosotros pensáramos en el libro de Eclesiastés, ¿cierto? Que dice, todo lo que hay debajo del sol es vanidad. Todo lo que el hombre hace es vano. Yo construyo mi casa, la hago más grande, ¿cierto? Me compro 2 casas, 3 casas, es vano. Usted se va a morir y no se va a llevar nada. Nosotros construimos vanidades, es lo único que hacemos, derechamente. Vivimos en pos de las vanidades. Nos esforzamos por trabajar, pero eso es vano. Nos esforzamos por ser lindos, es vano. Nos esforzamos por esto, por esto, pero es vano. Hay cosas que no son vanas, que edifican. Y aquí el apóstol Pablo utiliza la palabra edificar porque construye. Y él habla del amor. El amor construye. Encontramos ciertamente una contraposición. La vanidad contra el amor. Lo que no sirve contra lo que construye. Lo malo contra lo bueno. El conocimiento versus el amor. Pero el apóstol Pablo continúa diciendo, y si alguno se imagina que algo sabe, aún no sabe nada de cómo debe ser. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. En estas pequeñas líneas hay un mensaje que está intrínseco en el texto. Está entre líneas. Generalmente hay muchas personas que les cuesta leer entre líneas, ¿no? Pero aquí es claro, es clarísimo. Hay una comparativa, la misma que acabamos de decir. Una comparativa entre el que conoce
que en este caso se describe por el apóstol Pablo como el que cree que sabe algo. Y ojo con esto, porque en nuestras mentes, en nuestras cabecitas podemos ir imaginando al que cree que sabe algo, descrito como el que conoce, y todos, ¿cierto?, podemos ya empezar a imaginar, sí, pues generalmente incluso soy yo mismo, que creo que conozco. No, si yo sé. El apóstol Pablo lo describe como el que cree que sabe, por un lado. El que imagina que sabe. Ese hombre, esa mujer es descrita como, o se puede describir como la persona que va creciendo en entendimiento. Generalmente las personas que entran, ¿cierto?, a la fe reformada son expuestas al estudio constante. Nosotros estudiamos harto, porque creemos que el conocimiento es algo que Dios manda. Pero ojo, que en el conocimiento hay un peligro. En el conocimiento hay un peligro. Y es el peligro de la vanidad. ¿Cómo se manifiesta entonces esta vanidad en la persona que va logrando entendimiento, que conoce mucho? Estas personas que, no, yo ya sé de las doctrinas. Cuando se estudia algo de acá, no, si yo sé eso para mí. Yo lo sé. Porque no necesitan que se lo explique, ¿cierto? Porque yo ya sé, pues, total. Eso yo ya lo sabía. Me quedo dormido porque eso ya total, ya lo pasé. Generalmente personas que van entendiendo conceptos, ¿cierto? Se les hace fácil de entender, yo manejo las cosas. Estas personas en general, muchas veces, en este envanecimiento, van de alguna manera no de la mano con mis frutos de cristiano. Va creciendo mi entendimiento, mi conocimiento, pero mis frutos cristianos van acá abajo. Porque el Señor manda, ¿cierto?, a ser mansos, humildes de corazón, perdonadores, amadores, humillados, un montón de cosas, pero estas cosas se quedan abajo, no crecen. Lo que crece es solamente el conocimiento. Y esto es un desbalance terrible, porque esto es vanidad. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo de personas que se envanecen, que crecen, entienden mucho, pero si le dicen feo, se indignan. Eso no puede ser, porque el conocimiento debe ir de la mano con la piedad. El conocimiento sin piedad es vanidad. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Volviendo a las personas que creen que saben, ¿cierto? Son estas personas que conocen y empiezan a saber de doctrina, ¿cierto? Y que derechamente, como conocen la palabra, son defensores de la ley. Son defensores de lo que se debe y lo que no se debe hacer en la iglesia. E incluso, como son tan defensores de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ellos mismos norman las conductas de los demás. Y no les falta ni un segundo para juzgar las actitudes que a sus ojos no son frutos gratos a Dios. ¿Cierto? Son personas fariseas. Son personas legalistas. Son personas que no pueden ver, ¿cierto?, sus propios errores, pero que están muy atentos a reconocer los errores de los demás. Eso es envanecimiento por el conocimiento. Hay que tener mucho cuidado con observar bien, hermanos, lo que vamos conociendo y entendiendo para que no nos convirtamos en unos fariseos. Estas personas son descritas por el apóstol Pablo como personas que creen que saben, pero no entienden nada, porque es una realidad. El cristianismo no es solamente letra, sino que es transformación del corazón. Hay muchas personas que tienen mucho entendimiento doctrinal, que no les cuesta nada aprender, de hecho, y que saben muchas cosas. Pero en cuanto a los frutos del perdón, de la misericordia, de la paciencia, están muy lejos. Eso es vanidad. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado porque el conocimiento en ese sentido se ha vuelto muy peligroso. Y el apóstol Pablo entonces está diciendo que estas personas que tienen mucho conocimiento, pero despegado totalmente de la piedad, son personas que no entienden nada. Como hemos dicho, el conocimiento debe ir de la mano, profundamente de la mano, con la piedad.
Y alguien podría decir, ¿qué es la piedad? La gente piensa que la piedad es como la misericordia, ¿cierto? Cuando alguien va a ser atacado, ten piedad de mí. Y se relaciona con tener lástima. Y eso no es piedad. La piedad se define como el caminar en obediencia a los preceptos de Dios. Eso es la piedad. Caminar, ¿cierto?, en línea, en la voluntad de Dios, en virtud de sus mandamientos. Es caminar en obediencia a Dios. Es caminar con Dios. Eso es piedad. No es tener lástima. Por eso decimos que el conocimiento sin piedad es vano. Mi conocimiento profundo debe ir de la mano con la piedad. En otras palabras, si nosotros pensamos en que una persona debe conocer la palabra de Dios, sí, sin lugar a dudas. Pero ¿debe llevar a cabo esas enseñanzas? La respuesta también es sí. No basta solamente conocer y no hacer. Ahí estaríamos en un error. Hay que conocer y somos llamados a estudiar para conocer, pero también somos llamados a obedecer. Y ahí hay una línea que el que cree que sabe no sabe y no entiende. Y es que esa persona generalmente que cree que sabe que no sabe y que no hace, es una persona que realmente no entiende la voluntad de Dios. Porque si la entendiera, sería perdonadora. Porque si entendiera la voluntad de Dios y caminara en piedad, sería paciente. Si entendiera la voluntad de Dios, sería considerado. Si lo que entiende realmente lo entendiera bien, en virtud de la palabra, sería una persona con frutos de servicio, de amor por los hermanos, de entrega. Sería el último. Sería el más, entre comillas, piadoso. Sería el más servicial. Sería el que entrega más amor. Pero no es lo que sucede generalmente. ¿Por qué? Porque esa persona que se enaltece en conocimiento generalmente se transforma en la persona más déspota, más fría, ¿cierto?, más indiferente, en la persona más hipoalergénica, en la persona menos perdonadora, en la persona más iracunda, en la persona más juzgadora, en la persona que anda viendo todo lo que hacen los demás. Y ahí hay un riesgo, hermanos. ¿Por qué? Porque eso, en las palabras del apóstol Pablo, viene a ser una tremenda vanidad. Algo que no sirve y espiritualmente no es algo que a Dios le agrade. Nosotros debemos conocer los mandamientos de Dios. Debemos conocer las profundidades de las doctrinas de Dios. Debemos también, juntamente con eso, esforzarnos en guardar la palabra de Dios, pero amando. Amando tanto a Dios como a los hombres. Lo que se manifestará entonces, hermanos, en misericordia, se manifestará en perdón, en comprensión, en empatía, en servicio, etc. Entonces, si nosotros pensamos en lo que está diciendo el apóstol Pablo, él tiene absolutamente toda la razón. El conocimiento sin piedad, entonces, envanece. Y nosotros tenemos que mirar mucho a la profundidad de nuestros propios corazones para saber si es que realmente no estamos siendo de esos conocedores vanos. Porque ese conocimiento vano es derechamente un pecado ante Dios. Y el peor de todos, la madre de todos los pecados, el orgullo. Todos tenemos un corazón orgulloso, pero el conocimiento lo que hace es exacerbar, ¿cierto?, ese orgullo, lo alimenta, y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Reconozcamos ciertamente a la persona que cree saber y que no entiende nada, que es una persona arrogante, es una persona rebelde, en desconexión con la iglesia, es una persona egoísta, es una persona que piensa en sí. Y cuando hablamos de egoísta no significa que no comparte con los demás. ¿Por qué? Porque muchas personas incluso se sacan la ropa para vestirte, pero lo hacen fundamentados en un tremendo egoísmo. Son obras falsas. Hay que tener cuidado en los corazones. Hay muchas personas que dan. Derechamente nosotros encontramos que en el mundo, ¿cierto?, existe la filantropía, ¿cierto? Y son personas que tienen mucho dinero que dan, pero no dan porque realmente están preocupados por las necesidades de los demás.
Son personas porque al dar tienen renombre y porque se sienten bien al dar. Pero no es porque realmente se estén sintiendo empatía con con los que dan. Entonces, generalmente, todas las cosas, entre comillas, buenas que hace el hombre están impregnadas del orgullo. Están todas impregnadas de la maldad. ¿Por qué? Porque nuestros corazones orgullosos son engañadores, por sobre todo. Incluso las buenas obras tienen motivaciones profundas en nuestro corazón que son malas. Ahí que tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Ahora bien, el apóstol Pablo entonces haciendo esta contraposición en estas personas que piensan que creen, pero que no entienden nada, que se jactan de su conocimiento, que no sirve para nada, las contrapone contra otro tipo de personas, las que aman. Y lo hace, ¿cierto?, diciendo que el amor es el que edifica. Y ese amor, ¿cierto?, no solamente, que aquí quizás vuelvo y repito, y lo voy a decir 1000 veces, el amor desde la perspectiva bíblica no se siente, se expresa. Hay una diferencia ahí. El amor desde la perspectiva bíblica no se siente, se expresa. No es como el amor del mundo. El amor ante los ojos de Dios es algo que se manifiesta en darme yo a los demás. Eso es el amor ante los ojos de Dios. No solamente sentir maripositas o sentirme muy gratamente con ustedes, eso se añade. Pero si yo solamente me siento súper bien estando con ustedes, y yo realmente me encanta estar con ustedes, pero yo no les sirvo en absolutamente nada, eso no es amor. Eso es un sentimiento pasajero, que lo voy a sentir en cualquier lado quizás. El amor ante los ojos de Dios no solamente sentirme bien, sino que darme a los demás. Ese es el amor que Dios manda. El ejemplo quizás del amor más grande que nosotros podemos conocer y en que nosotros podríamos pensar para decir, bueno, ¿y cómo amamos? La pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo amamos? Bueno, miremos a Cristo, ¿no? Cristo, el autor y consumador de la fe, es nuestro máximo ejemplo de amor. No hay nadie que haya amado como Cristo. Nadie tenía el amor perfecto de Cristo. Entonces, si nosotros quisiéramos acercarnos a un amor perfecto, deberíamos mirar a Cristo para poder entender cómo realmente amar. Y Jesús manifestó de muchas maneras el amor, hermanos. Y lo hizo, ¿cierto? Por ejemplo, a través del servicio. El envanecido siente que debe ser servido. Cuando hay que hacer el aseo no lo hace. No se puede rebajar a eso, ¿cierto? No, hay que servir a los demás, no. ¿Pero qué dijo Jesús? Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y dar su vida por los demás. Ese debería ser nuestro sentir. No venir a la iglesia para que me sirvan, ¿cierto? Sino que yo seré el primero en servirle a los demás. Porque si nosotros tomamos, por ejemplo, como ejemplo a Cristo, no solamente Cristo sirvió a los demás, sino que se murió por los demás. Nosotros deberíamos servirnos los unos a los otros mirando a Cristo, ¿cierto? Como ejemplo. Deberíamos esforzarnos en amar como Cristo amó. Y eso significa despojarme de mis comodidades, despojarme de mi estado, ¿cierto?, de confort, despojarme quizás de mis anhelos, ¿por qué no? Despojarme de lo que yo tengo o lo que yo creo que es correcto y que no, sino que mirar a Cristo y decir, bueno, Cristo se entregó totalmente, bueno, yo lo voy a hacer de la misma manera. ¿Y por qué decimos esto? Porque si hablamos de despojarme de mis sueños, despojarme de lo que yo quería, despojarme de lo que yo le compré al mundo, de las consignas del mundo, de la egolatría, ¿cierto?, del hedonismo del mundo, si yo me despojo de eso, ¿cierto?, si yo me hago pequeño, lo que hago es estar humillándome. Y uno de los ejemplos más grandes de amor en humillación es Cristo. Cristo se humilló. ¿En serio? Sí, se humilló. El mismo apóstol Pablo escribiendo a los Filipenses. Por tanto, dice el apóstol Pablo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, si es que hay relación en la iglesia,
Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, la iglesia. No hagan nada por contienda o por vanagloria, no se dejen engañar por sus corazones, no mirando cada uno por lo suyo, ¿cierto? Sino que cada cual también mirando por lo de los otros. Y el apóstol Pablo entonces hace este conocido llamado, esta conocida exhortación a los hijos de Dios. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Quieren saber cómo amar? Humíllense. Es que este es un discurso totalmente contrario al que te dicta el mundo, ¿no? El mundo te dice, ámate, quiérete, engrandécete, exáltate. Cristo te dice, no, humíllate. Por eso Jesús en uno de sus pasajes dijo, el que quiere ganar su vida, la perderá. El que quiere vivir para sí mismo y vive su vida, va a perder su vida. Pero el que pierde su vida en pos de mí, la hallará. El que se humilla, el que se despoja, va a encontrar la vida en Cristo. No existe, es totalmente contradictorio el cristianismo que te dice, no, es que tú eres el mejor, es que todo te va a ir bien, es que tú eres top of the line, ¿cierto? Nadie puede contra ti. Eso es absurdo, es un mensaje anticristiano. El Señor Jesucristo te dice, muere por tus hermanos. Ámense, despójense de ustedes mismos. Sigan a Cristo como ejemplo. Humíllense, porque ahí encontrarán realmente a Cristo. Ahí podrán amar como Cristo. No va a poder amar como Cristo si usted sigue pensando en sus propios intereses. Olvídese. Eso no existe. Amar implica dar. Amar implica entregar sin pensar en recibir algo a cambio. Es tanto así que si nosotros pensáramos cómo amar, es el mismo apóstol Pablo que escribe un poquito más adelante, ¿cierto? En esta misma carta a los Corintios, en el conocido capítulo 13, cómo es realmente el amor. ¿Cómo realmente se debe amar? ¿Qué características tiene el amor? El apóstol Pablo empieza a hablar entonces a los mismos Corintios más adelante. Y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que incluso trasladara los montes, ¿cierto? Y no tengo amor, no soy nada. ¿Qué saco con tener tanto, entre comillas, fruto? Aquí está hablando una hipérbole, no está hablando de manera literal, pero ¿qué pasa si yo tuviera todos los dones dados por Dios? Hiciera milagros, ¿cierto? Recupera la vista y la recupera, ¿cierto? El Señor dice que si tuviese todo esto dotado, fuera un super saiyajin espiritual, pero no tengo amor, ¿de qué me sirve? No sirve de nada. Absolutamente de nada. Incluso dice, y si yo repartiere todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Las obras que yo que pudiera hacer, si no están, ¿cierto?, condicionadas o generadas, fundamentadas por el amor, no sirven. ¿Por qué? Porque el amor es sufrido. El amor es benigno. Promueve el bienestar de los demás. Y eso muchas veces incluso me va a causar sufrimiento. El amor no tiene envidias. No tiene envidias. El amor no es jactancioso, ¿cierto?
Yo no ando mostrando lo que Dios hace conmigo para con los demás. ¿Para qué? Para que se sientan mal. Ni económicamente, ni espiritualmente, ni nada. No puede ser mi afán opacar al otro hermano en virtud incluso de mi conocimiento. Ojo, hermanos. El amor no hace nada indebido. Ojo con hacer cosas indebidas. Muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas de oro y estamos haciendo cosas indebidas. Cuando el pastor o un hermano o una autoridad diga, eso no se hace, usted mire en su corazón, porque muy probablemente está haciendo algo indebido. No busca lo suyo. El fin de amar no es mi bienestar. Y ojo con esto, porque tiene que mirar muy profundamente en su corazón, si incluso su buena obra no está contaminada de orgullo, porque suele suceder en corazones orgullosos como el de los humanos. No se irrita. ¿Qué quiere decir esto? Que es paciente, que es empático, no guarda rencor, no es rencoroso. Usted no puede amar si guarda rencor. Ah, no, es que no lo voy a perdonar porque me la hizo. Hasta que me la pague, no. Eso no es amor. Eso no es amor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor se fundamenta también en la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y el amor nunca deja de ser. Y esto no es menos importante, porque el amor nunca deja de ser. El amor real no puede dejar de ser, porque si deja de ser, significa que está esperando cosas digamos, como pago, ¿cierto? Está esperando cosas que me devuelvan. Y el amor no se fundamenta en si me devuelven o no me devuelven. ¿Se imaginan si es que todos estuviéramos pensando en si es que vamos a amar siempre y cuando me devuelvan? Eso no es amor. El amor se da sin esperar nada a cambio. Yo amo aunque me pele. Yo amo aunque me diga que me he visto feo. Yo amo aunque me diga que, no sé, que tengo la boca de onda o que me peiné horrible. O aunque me diga que soy un orgulloso, que me da lo mismo. Mi amor no puede estar fundamentado si es que me miran lindo o me miran feo. Yo no puedo amar si es que no me desprecian. Ah, que me hizo un desprecio y no lo saludo más. El amor no es así. El amor que Dios manda es un amor escritural, ¿cierto? El cual nosotros encontramos en la Biblia, un amor ágape que se da sin esperar nada a cambio. Ese es el amor que edifica. Y ese es el amor que, ojo con lo que dice el apóstol Pablo. Y esto es realmente un tesoro. Dice que el que ama a Dios es conocido por Dios. Y quizás la pregunta pertinente es, ¿por qué está hablando del amor a Dios si se supone que está hablando del amor a los prójimos? ¿Por qué metió a Dios en la ecuación aquí? ¿Qué tiene que ver el Dios si estamos hablando de amar a la iglesia? ¿Estamos hablando del conocimiento y de edificar en amor? ¿Por qué lo dice? Porque derechamente todo amor que yo le dé a mi hermano debe ser primeramente dado a Dios. Yo no puedo amar a mi hermano si no amo a Dios. No puedo amar a mi esposa si no amo a Dios. No puedo amar a nadie si es que no amo a Dios primero. ¿Se acuerdan lo que dice el Señor Jesucristo? Jesús es maestro, rabí. ¿Cómo vamos a resumir la ley? Bueno, 2 mandamientos tienen. Y el primero es: amarás a tu Dios con todas las fuerzas de tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo dice semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cuál está primero? Ama a Dios. Nosotros amamos a los hermanos porque Dios me ama a mí y porque yo amo a Dios. Yo no salgo a predicar a la calle, hermanos, por las almas primeramente, y ojo con esto. Usted cuando sale a predicar más rato, no sale a predicar primeramente por las almas. Es un beneficio que viene con la predicación. Hay una intención de que sean salvos. Pero la primera razón de por qué salir a predicar es el amor a Dios. Proclamar su gloria. Eso es lo primero. Si yo perdono a mi hermano, no lo perdono porque el hermano tengo que perdonarlo, es porque yo amo a Dios. Yo no tengo que ser paciente con mis hermanos porque sea mi hermano. Tengo que ser paciente con mi hermano porque yo amo a Dios. Y ojo, recuerde esto.
usted no tenía ningún mérito para que Dios lo amara. Cero. Porque si fuera por sus obras, usted merece la ira de Dios. Yo también. Yo también. Todos merecemos la ira de Dios, la justicia de Dios por nuestras culpas. ¿Pero qué recibimos de Dios? Amor. ¿Cómo puede ser que seamos tan perversos, hermanos, de recibir un amor sin esperar nada a cambio de Dios y que nosotros estemos condicionando el amor hacia los demás? ¿Se da cuenta lo perverso que es? ¿Se da cuenta lo perverso que es nuestro corazón? No puede ser. Dice el apóstol Pablo que el que ama a Dios es conocido por Él. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando nosotros amamos a Dios, y en el contexto estamos hablando de hablar a los hermanos, podemos entender que si yo amo a mis hermanos, soy uno de sus hijos. Tiene que ver mucho con lo que dice Santiago 2, ¿cierto? Perdón, Santiago 3. Por las obras, ¿cierto?, se conocerá a cada uno de nosotros. La fe sin obras es fe muerta. La fe sin obras es fe muerta. ¿Queremos saber si somos hijos de Dios? ¿Queremos saber si somos conocidos de Dios? Vamos a ser conocidos de Dios cuando nosotros manifestemos el amor a Dios, pero materializado en los hermanos. Vamos a conocer si somos hijos de Dios y vamos a entender que somos conocidos de Dios, siempre y cuando, por medio de nuestras obras, nosotros amemos a nuestros hermanos. Y detrás de esto quizá hay un consuelo muy hermoso. Porque cuando nosotros amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos, podemos tener la certeza de la fe. ¿Quiero saber si es salvo? Miren su propio corazón. Miren sus actitudes. Mire a sus hermanos y vea cómo usted se manifiesta con ellos. ¿Los ama? Si usted ama a sus hermanos, puede tener esa tranquilidad. Si el Señor ha hecho una obra en mí y yo soy conocido por Dios. Porque ¿sabe qué? El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Así lo dice el apóstol Juan. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Si usted no ama a su hermano, es muy probable que usted no sea creyente. Si usted viene a la iglesia todavía, ¿cierto?, y no ama a su hermano, no se entrega en amor por los hermanos, ojo, es muy probable que usted no haya conocido a Dios. Pero si usted ama a sus hermanos, yo le diría lo que dice Hebreos 10. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como tienen algunos por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La iglesia es un cuerpo distinto al mundo. La iglesia es un cuerpo especial, donde aquí se vive de manera diferente al mundo. El mundo te dice, tú me la haces, tú me la pagas. En la iglesia se dice, tú me la haces y yo te perdono porque te amo. Es diferente. Aquí nos amamos los unos a los otros. Nos apoyamos los unos a los otros. Nos tenemos paciencia los unos a los otros. Nos consideramos los unos a los otros, porque somos la familia de Dios. Ojo con el conocimiento vano. Ojo con la religiosidad. Ojo con el fariseísmo. Ojo con las acusaciones. Ojo, ojo y ojo. Tenga mucho cuidado con su corazón, hermano, porque muy probablemente, si usted sigue en esa conducta, piense bien lo que está haciendo, porque derechamente lo que está haciendo es conspirar contra la iglesia de Cristo. Y con las cosas de Dios no hay que meterse. Hay que ser cuidadosos. Hermanos, consideremos nuestros corazones, nuestros pensamientos. Seamos críticos con nosotros mismos para que podamos mejorar. Amémonos, entreguémonos. Realmente nosotros pensemos en cómo nos auxiliamos, cómo nos apoyamos los unos a los otros. Porque piense, nosotros y cada uno de nosotros vamos caminando juntos hacia la meta que es Cristo. Si uno se queda atrás, hay que levantarlo. Si uno le lleva un balazo en esta guerra, pierde una pierna,
hay que echárselo al hombro y hay que seguir avanzando. Esta es la carrera de la fe y no la vamos a lograr, hermanos, si no nos preocupamos lo uno de lo otro. Tenemos que amarnos, porque ese es el amor que edifica. Amén. Vamos entonces a orar al Señor. Bendito Rey, le damos gracias, Señor, por su amor. Gracias por poder estar en su santo templo, en poder ser parte de la familia de Dios, en poder, Señor, conocerle a usted. Oramos para que podamos nosotros cada uno reflejar el amor de Cristo para con nuestros hermanos. Que nos podamos despojar de este corazón orgulloso para agradarle, Señor, por medio de nuestras obras. Ayúdenos a perdonar. Ayúdenos, Señor, a ser pacientes. Ayúdenos, Señor, a tener misericordia los unos con los otros. Damos gracias, Señor, por su palabra y por su amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles a cantar.